El día de mi boda, estaba a punto de decir mis votos cuando mi cuñada se levantó y dijo que creía que llevaba algo en la barriga. Fue entonces cuando mi suegra, que estaba junto a mi esposo, me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo mientras mi esposo me escupía en la cara y decía, «Mamá, gracias». Estaba a punto de arruinar mi vida por alguien que no podía cerrar las piernas. Mis padres, al verme, dijeron, «Desde ahora que estés muerto para nosotros, qué vergüenza». Los 300 invitados se quedaron boquiabiertos. Pero en lugar de llorar, sonreí y dije, «He estado esperando a que finalmente les dijeras la verdad a todos». Sus rostros palidecieron, sin saber qué les depararía el futuro. Me llamo Seba, y esta es la historia de cómo el día de mi boda se convirtió en el más satisfactorio de mi vida, aunque empezó siendo el más humillante. Permítanme empezar desde el principio. Conocí a Jake Moesen a los 25 años, recién graduado de la universidad con un título en contabilidad forense. Él tenía 28 años, era encantador, tenía éxito en el sector inmobiliario y provenía de lo que todos en nuestro pequeño pueblo de Millfield consideraban una buena familia. Su madre, Patricia Moesen, era un pilar de la comunidad, siempre organizando eventos benéficos y funciones religiosas. Su padre, Robert, trabajaba en la constructora más grande de 3 condados. Su hermana, Amanda, estaba casada con un médico local y parecía tener la vida perfecta con sus 2 hijos y su mansión en las afueras. Desde fuera, los Morrison parecían todo lo que siempre había deseado en una familia. Mis padres, Linda y Chen, con quien salí, eran inmigrantes muy trabajadores y dueños de un pequeño restaurante, pero siempre me hicieron sentir que no era suficiente. Querían que me casara con una buena familia estadounidense y me recordaban constantemente que debía enorgullecerlos, dándoles a alguien exitoso. Jake y yo salimos durante 2 años. Durante ese tiempo, poco a poco empecé a notar grietas en la fachada de la familia Morrison, pero estaba tan perdidamente enamorado y tan ansioso por pertenecer a algún lugar que tenía más que señales de alerta. Patricia hacía comentarios sutiles sobre mi apariencia, sugiriendo que debería vestirme más apropiadamente o bajar unos kilos. Amanda ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba y tenía una forma especial de hacerme sentir estúpido por no entender sus chistes privados ni sus referencias familiares. Pero Jake siempre me defendía, o eso creía. La primera señal de alerta real llegó unos 8 meses antes de nuestra boda. Estaba en casa de Patricia, ayudándola con su subasta benéfica para el planeta, cuando la escuché hablando por teléfono con Amanda. No sabían que estaba cerca mientras organizaba las donaciones en la habitación de al lado. «No entiendo qué ve Jake en ella», decía Patricia. «Ni siquiera es tan guapa, y ya sabes cómo es su gente con el dinero. Apuesto a que solo busca su herencia». «Mamá, tienes que ser más sutil», respondió Amanda. Podía oír su voz claramente por el altavoz del teléfono. «Si insistes demasiado, Jake se pondrá a la defensiva. Necesitamos hacerle ver por sí mismo que ella no es la indicada para nuestra familia. Bueno, solo espero que recupere la cordura antes de que sea demasiado tarde. Imagínate tener que presentarla como mi nuera en el club de campo». Se me partió el corazón, pero guardé silencio. Cuando Patricia me encontró unos minutos después, hizo como si nada hubiera pasado, halagando mi vestido y preguntando por los planes de boda con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. Debería haberle contado a Jake lo que había oído, pero me aterraba perderlo. En cambio, me convencí de que, una vez casados, su familia no tendría más remedio que aceptarme. Me dediqué por completo a planear la boda, gastando mis ahorros en el vestido perfecto, el lugar perfecto y las flores perfectas. Mis padres estaban tan orgullosos de mi boda con la familia Morrison que se fueron solos a ayudar a pagar la recepción. A medida que se acercaba la boda, empezaron a suceder cosas extrañas. Mi vestido de novia se dañó misteriosamente en la tienda de novias y tuvieron que repararlo urgentemente. Se llama a la sala para informar que hubo un malentendido sobre los colores de mi ramo. El servicio de catering afirmó que nunca recibieron mis opciones de menú. En cada ocasión, Patricia estuvo ahí para ayudarme a solucionar los problemas, presentándose como mi salvadora, aunque sospecho que ella fue la que los causó. Pero lo más extraño era el comportamiento de Jake. Se volvía cada vez más distante a medida que se acercaba la fecha de la boda. Se quedaba hasta tarde con sus amigos, alegando que necesitaba tiempo de soltero. Me regañaba por nimiedades y parecía irritarse cada vez que mencionaba nuestro futuro juntos. Cuando intentaba hablar con él, se disculpaba y culpaba al estrés de la boda, pero algo andaba muy mal. 6 semanas antes de la boda, descubrí algo que lo cambió todo. Estaba en el apartamento de Jake, que pronto se convertiría en el nuestro, buscando documentos importantes para nuestra licencia de matrimonio, cuando encontré una carpeta manila escondida en el cajón de su escritorio. Entre extractos bancarios digitales, documentos legales y correspondencia que nunca debía haber visto. Jake estaba en la ruina. No solo andaba corto de dinero, sino que estaba completamente arruinado. Su exitosa carrera inmobiliaria era una farsa. Llevaba años viviendo de tarjetas de crédito y préstamos de sus padres.
Peor aún, había documentos legales que demostraban que debía más de $150,000 en deudas de juego a personas muy importantes. ¿La constructora que supuestamente poseía a su padre? En realidad, era propiedad del hermano de Patricia, y Jake había estado robando dinero de proyectos para alimentar su adicción al juego. Pero el descubrimiento más devastador fue una carta de un investigador privado que Patricia había contratado. La carta detallaba mi información financiera, mi salario, mi cuenta de ahorros, los ingresos de mi familia por el restaurante e incluso la información de la hipoteca de mis padres. Al final había una nota manuscrita de Patricia, perfecta. Una vez casados, podremos acceder a sus cuentas conjuntas para pagar las deudas de Jake. La propiedad del restaurante podría ser utilizada como garantía si fuera necesario. Al revisar la carpeta, encontré pruebas aún más inquietantes de su engaño. Había correos electrónicos entre Jake y Amanda discutiendo cómo tratarme durante el compromiso. Amanda había sido quien sugería gestos románticos y regalos que Jake debería darme, no porque quisiera que fuéramos felices, sino porque estaba calculando exactamente cuánto dinero Jake gastaba para mantenerme enganchada. Un correo de Amanda me llamó la atención. Asegúrate de mantenerla alejada de sus amigos de la universidad. Son demasiado listos y podrían darse cuenta. Concéntrate en presentarla a nuestro círculo social, solo verán signos de dólar y animarán el matrimonio. Además, algo que debería empezar a insinuar desde el principio es que quiere tener hijos. Si cree que pronto será madre, se comprometerá aún más a que esto funcione. La respuesta de Jake fue igual de escalofriante. Ya lo estoy pensando. Le he estado diciendo cuánto deseo formar una familia inmediatamente después de la boda. Está tan desesperada por pertenecer a algún lugar que está dispuesta a todo. El lenguaje infantil también la hace más dispuesta a combinar nuestras finanzas para el futuro. También había registros de que Patricia investigaba el historial migratorio de mi familia, buscando cualquier vulnerabilidad legal que pudieran explotar. Descubrió que mis padres habían cometido un pequeño error de papeleo cuando solicitaron su licencia comercial hace 15 años, un error involuntario que se corrigió en su momento, pero Patricia tenía notas sobre cómo esto podría usarse para amenazarlos si se ponía difícil transferir sus bienes. La carpeta contenía proyecciones financieras detalladas que mostraban cómo planeaban vaciar sistemáticamente mis cuentas durante el primer año de matrimonio. Calcularon mi salario, mis patrones de ahorro e incluso mis hábitos de gasto. Patricia había creado un cronograma, del primer al tercer mes, para acceder a las cuentas conjuntas. Del cuarto al sexto mes me convencieron de invertir en los nuevos negocios de Jake. Ya el séptimo al 12º mes presionaron a mis padres para que usaran el restaurante como garantía para las inversiones familiares, pero quizás el descubrimiento más desgarrador fue una pila de correos electrónicos entre Jake y un tal Marcus, quien parecía ser su contacto en el mundo del juego. Jake le había prometido a Marcus que recibiría un pago considerable para la fecha de nuestra boda. En un correo electrónico, Jake escribió: "No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Mi prometida confía en que su familia tiene bienes. Recibiré un pago sustancial en unos meses después de la boda, te lo garantizo". La respuesta de Marcus fue amenazante: "Más te vale, Morrison. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia tiene un límite. 50,000 para la fecha de la boda, o empezaremos con las consecuencias. Parece que el restaurante familiar de tu linda prometida podría tener problemas". Ese correo me heló la sangre. No solo planeaban robarnos, sino que las deudas de juego de Jake ponía a mi familia en peligro físico. También encontré un perfil psicológico que Patricia encargó sobre mí. Sí, le había pagado a alguien para que analizara mi personalidad basándose en mis publicaciones en redes sociales, mis interacciones en reuniones familiares y observaciones de personas de su círculo social. El perfil me describía como una persona muy inteligente, pero emocionalmente vulnerable debido a la presión familiar y al deseo de aceptación, con probabilidades de priorizar la armonía sobre la autoprotección. Muestra patrones de sobrecompensación cuando se siente insegura. Recomendación: explotar su necesidad de aprobación y aceptación familiar para mantener el control. Lectura que le hizo sentir como si la estuvieran analizando por desconocidos. No solo planeaban robarme, sino que me habían estudiado como si fuera una rata de laboratorio, identificando mis debilidades emocionales para manipularme con mayor eficacia. También encontré pruebas de que no era la primera vez que organizaban una estafa como esta. Amanda había estado casada brevemente antes del Dr. Peterson con un hombre llamado Steven, dueño de una pequeña empresa tecnológica. El matrimonio duró solo 8 meses cuando Steven se divorció de ella, alegando diferencias irreconciliables. Sin embargo, los documentos muestran que, durante esos 8 meses, Amanda accedió a las cuentas comerciales de Steven y transfirió casi $50,000 a varias cuentas de la familia Morrison antes de que se formalizara el divorcio. Stephen intentó demandar, pero los Morrison lo convencieron de llegar a un acuerdo extrajudicial amenazándolo con alegar que Amanda había sufrido maltrato físico durante el matrimonio. Habían usado su posición social y sus conexiones para hacer que Steven pareciera un villano, y él finalmente retiró la demanda solo para escapar de la publicidad negativa.
me di cuenta de que no solo era el objetivo de Jake, sino la última víctima de la familia Morrison en lo que parecía ser un patrón prolongado de abuso y manipulación financiera. Eran estafadores profesionales que se escondían tras su respetable fachada. La última prueba en la carpeta era una grabadora, una pequeña grabadora digital que Patricia le había dado a Jake para que la usara durante nuestras conversaciones privadas. Contenía docenas de archivos, grabaciones de Jake y yo hablando de nuestros planes de futuro, las finanzas de mi familia, mis preocupaciones económicas, incluso conversaciones íntimas donde compartí mis inseguridades más profundas. Escuchar esas grabaciones fue devastador. Podía oír mi propia voz, llena de amor y confianza, contándole a Jake mis sueños para nuestro futuro mientras él emitía palabras de aliento que ahora sabía que eran completamente falsas. En una grabación, hablé de mi deseo de ayudar a mis padres a expandir el restaurante, y Jake respondió con gran entusiasmo, haciendo preguntas detalladas sobre su modelo de negocio y sus márgenes de ganancia. En ese momento, pensé que me apoyaba. Ahora me di cuenta de que estaba recopilando información. Pero la grabación más dañina fue una en la que Jake provocó deliberadamente una discusión sobre mi relación con mis padres. Me acusó de depender demasiado de ellos y sugirió que debía demostrarle mi lealtad distanciándonos. Me dijeron muchas cosas sobre mis padres que no quería decir, detalles personales sobre sus dificultades como inmigrantes que Jake luego usó para crear su estrategia de manipulación. Después de escuchar esa grabación, entendí por qué Jake había estado tan interesado en abrir una brecha entre mi red de apoyo y yo. Las víctimas aisladas son más fáciles de controlar y es menos probable que haya personas que puedan detectar señales de alerta. Estuve 2 horas en ese apartamento, repasándolo todo 2 veces para asegurarme de entenderlo. El hombre que amaba, la familia a la que ansiaba pertenecer, planeaban usarme como solución financiera para el problema de ludopatía de Jake. Me veían como un sueldo con piernas. Esa noche, volví a casa y lloré más fuerte que nunca. Pero a la mañana siguiente, había tomado una decisión. No iba a cancelar la boda. No iba a confrontarlos en privado. Iba a dejar que se ahorcaran delante de todos nuestros conocidos. Sin embargo, sabía que si quería lograrlo, necesitaba ser más inteligente que nunca. No se trataba solo de venganza, sino de supervivencia. Ya que les debía dinero a gente peligrosa, y si su plan para usarme fracasaba, esa gente podría ir a por mi familia de todos modos. Necesitaba no solo escapar de esta trampa, sino exponerlos completamente para que nadie pudiera volver a usarla. Pasé las siguientes 6 semanas interpretando el papel de una manada ingenua y excitada mientras preparaba en secreto mi venganza. Usando mis habilidades de contabilidad forense y mis contactos, reuní evidencia adicional de las deudas de juego de Jake, la manipulación financiera de su familia y una investigación deshonesta sobre mis finanzas. Hice copias de todo y las guardé en una caja de seguridad. También empecé a construir un caso que los destruiría legalmente, no solo socialmente. Investigué los negocios de Morticense usando registros públicos y mi red profesional, y descubrí un patrón de fraude, evasión fiscal y manipulación. Patricia llevaba años dirigiendo una estafa benéfica, desviando fondos de donaciones destinadas a albergues locales para personas sin hogar y programas infantiles. La constructora participaba en esquemas de lectura de ofertas, cobrando sistemáticamente de más en los contratos municipales al obligar al hermano de Patricia a presentar ofertas artificialmente bajas y luego inflar los costos mediante órdenes de cambio una vez adjudicados los contratos. Amanda había estado presentando reclamaciones de seguros fraudulentas y trabajando con médicos corruptos para simular accidentes y enfermedades. Documenté todo meticulosamente, creando una cronología detallada de sus delitos con pruebas que los respaldaban. Contacté a Steven, el exmarido de Amanda, por redes sociales, y estuvo dispuesto a compartir la documentación del robo de Amanda. Durante este periodo de preparación, tuve que mantener mi tapadera a la perfección. Seguí asistiendo a las reuniones de planificación de la boda con Patricia, donde ella hacía comentarios sutiles sobre lo generosa que estaba siendo mi familia con los gastos de la boda y lo inteligente que sería que Jake y yo uniéramos nuestras finanzas inmediatamente después de casarnos. Es muy importante que las parejas casadas tengan total transparencia financiera, decía con una dulce sonrisa. Sin secretos, sin cuentas separadas. Todo compartido. No estuve de acuerdo con entusiasmo, aunque en mi interior anotaba todo lo que decía. También empecé a grabar nuestras conversaciones en mi teléfono, creando una biblioteca de pruebas de audio que demostraban su premeditación y su intención de defraudarme. Lo más difícil fue fingir que aún confiaba en Jake. Se había puesto cada vez más nervioso a medida que se acercaba la boda, y hubo momentos en que lo sorprendí mirándome con una expresión indescifrable. A veces empezaba a decir algo, pero luego se detenía y cambiaba de tema. Empecé a preguntarme si estaría reconsiderando su plan. Una noche, unas 3 semanas antes de la boda, Jake apareció en mi apartamento inesperadamente. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, exhausto y visiblemente estresado. Se sentó felizmente en mi sofá y se tapó la cabeza con las manos. «Sarah», dijo en voz baja, «¿estás segura de que quieres casarte con él?» Se me paró el corazón. Por un instante, pensé que me lo confesaría todo, que incluso intentaría protegerme de la conspiración de su familia.
Me senté a su lado, intentando mantener la voz firme. Claro que estoy segura, dije, tomándole la mano. Jake, ¿qué te pasa? Has estado muy distante últimamente. Me miró entonces, y vi algo que podría haber sido verdadero dolor en sus ojos. Solo quiero que sepas que nunca quise que las cosas se complicaran tanto. Esperé, con la esperanza de que continuara, con la esperanza de que tal vez aún quedara algo bueno en el hombre del que me había enamorado. Pero entonces su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y su rostro se endureció al instante. No pude ver el mensaje, pero sí el cambio en su expresión, que se remezclaba con resignación. No importa, dijo, levantándose rápidamente. El estrés de la boda, ¿sabes? Todo estará bien una vez que nos casemos. Después de que se fue, me di cuenta de que cualquier breve momento de conciencia que pudiera haber tenido se había esfumado. Las amenazas de sus acreedores claramente estaban aumentando, y la presión de su familia era más fuerte que cualquier sentimiento que pudiera haber tenido por mí. Al día siguiente, tomé una decisión crucial para mi plan. Empecé a llevar conmigo una pequeña grabadora digital a todas partes, el mismo tipo de dispositivo que había encontrado en el apartamento de Jake. Si iban a espiarme, les devolvería el favor. Durante las siguientes semanas, grabé decenas de conversaciones. Patricia discutiendo con Amanda cómo me tratarían después de la boda si me ponía difícil con el dinero. Jake al teléfono con Marcus, prometiéndoles el pago y poniendo excusas cada vez más desesperadas por los retrasos. Amanda presumiendo con una amiga sobre cómo habían encontrado a la persona perfecta y lo fácil que era manipular a alguien tan desesperado por pertenecer. Pero la grabación más incriminatoria fue de una cena familiar a la que asistieron 2 semanas antes de la boda. Había escondido la grabadora en mi bolso, que dejé sobre una silla en el pasillo mientras ayudaba a Patricia en la cocina. Cuando lo escuché más tarde, oí a Jake, Patricia y Amanda hablando de sus planes B y si lo descubre, preguntó Amanda. No lo hará, respondió Patricia con seguridad. La he estado estudiando durante meses. Está demasiado necesitada emocionalmente y demasiado agradecida por nuestra aceptación como para cuestionar nada. Además, para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya tendremos acceso a todo. Y si lo averiguaba de alguna manera, la voz de Jake era apenas audible. Hubo una larga pausa, luego la voz de Patricia, fría y calculadora. Entonces tendremos que asegurarnos de que nadie le crea. ¿Una chica asiática histérica que afirma que la respetada familia Morrison intentó robarle? ¿Quién se lo va a tomar en serio? Tenemos contactos en este pueblo, Jake. Además, tendremos pruebas documentadas de su comportamiento inestable. Todas esas conversaciones emotivas que grabó, Jake. Su desesperación por encajar, sus inseguridades sobre su pasado familiar. Podemos pintarla de delirante. Y si eso no funciona, continuó Patricia, hay otras maneras de manejar los problemas. A Marcus y sus amigos no solo les interesa cobrar deudas. Ofrecen otros servicios. Por el precio justo, la forma tan casual en que mencionó la violencia contra mí me heló la sangre. Ya no se trataba solo de dinero. Estaban dispuestos a destruir mi reputación o incluso a herirme físicamente si su plan fracasaba. Esa noche, me senté en mi apartamento y tomé notas detalladas de todo lo que había descubierto. La familia Morrison no solo estaba tramando una estafa. Eran personas peligrosas que llevaban años cometiendo delitos impunes gracias a su estatus social y sus contactos. Se sentían intocables, protegidos por su reputación y su lugar en la comunidad. Pero habían cometido un error crucial, me habían subestimado. Durante las 2 últimas semanas antes de la boda, di los últimos toques a mi plan. Hice copias de todas las pruebas y las guardé en varios lugares, una caja de seguridad, una cuenta de almacenamiento en la nube y con mi amigo abogado, quien ahora estaba completamente informado de la situación. También comencé a hacer preparativos útiles para mi propia seguridad. Le di a mi abogado instrucciones detalladas sobre qué hacer si algo me sucedía. Creé una cronología de los hechos con documentación de apoyo que imposibilitaría a los Morrison alegar que estaba delirando o inventando cosas. Y lo más importante, contacté a Steven, la evaluación de Amanda, y lo convencí de que declarara públicamente lo que Amanda le había hecho. Al principio se mostró reacio, temeroso de evocar recuerdos dolorosos, pero cuando le expliqué lo que planeaban hacerle a mi familia, aceptó ayudar. Intenté advertir a la gente sobre ellos después de mi divorcio. Steven me lo contó durante nuestra conversación telefónica. Pero nadie quería creer que la familia Morrison perfecta pudiera estar compuesta por criminales. Me hicieron quedar como un ex amargado que se ha estado inventando historias para vengarse. ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre ayudarme?, pregunté. Porque tienen pruebas, dijo, pruebas reales y documentadas de lo que hacen. Cuando intenté desenmascararlos, simplemente usé mi palabra contra su reputación. Tienen grabaciones, documentos financieros, todo lo necesario para convencer a la gente de la verdad. La última semana antes de la boda fue un delicado equilibrio. Tenía que parecer emocionada y nerviosa como cualquier novia normal mientras coordinaba en secreto el evento más importante de mi vida. Practiqué lo que diría, cómo revelaría las pruebas y cómo manejaría sus inevitables intentos de desacreditarme.
El comportamiento de Jake se volvió cada vez más errático a medida que se acercaba a la boda. Oscilaba entre ser casi cariñoso y afectuoso y ser frío y distante. Me di cuenta de que le costaba aceptar lo que planeaban hacer, pero no lo suficiente como para detenerlo. 2 noches antes de la boda, volvió a aparecer en mi apartamento, esta vez claramente borracho. Sarah, dijo arrastrando las palabras, eres demasiado buena para mí. Lo sabes, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Jake?, pregunté, ayudándolo a sentarse. Eres simplemente. Eres tan buena persona. Y yo también. Su voz se apagó, mirando al suelo. ¿Qué eres, Jake? Me miró con ojos desenfocados. No soy quien crees. Por un momento, pensé que por fin me diría la verdad, pero entonces negó con la cabeza y se levantó vacilante. No importa. Simplemente. Después de casarnos, recuerda que intenté advertirte. Se fue sin decir una palabra más y no volví a verlo sobrio hasta el día de nuestra boda. La mañana de la boda, me desperté sintiéndome extrañamente tranquila. Tras semanas de ansiedad y preparación, me sentía lista para lo que estaba a punto de suceder. Sabía exactamente lo que planeaban los Mortison, tenía todas las pruebas necesarias para desenmascararlos y me había preparado para cualquier posible desenlace. Mientras me preparaba con mis damas de honor, las escuché charlar sobre lo perfecto que se veía todo, lo guapo que era Jake y la suerte que tenía de casarme con una familia tan maravillosa. Ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba sucediendo, y sentí una extraña sensación de aislamiento al saber que en pocas horas, su percepción de la realidad cambiaría por completo. Mis padres llegaron temprano para ayudarme a prepararme, y ver su orgullo y emoción fue casi desgarrador. Habían trabajado tan duro toda su vida, habían sacrificado tanto para construir una vida en Estados Unidos, y creían que esta boda representaba la culminación de sus sueños para mí. Estamos muy orgullosas de ti, dijo mi madre, ajustándome el velo. Has encontrado una familia tan buena, un hombre tan bueno. Gracias, mamá, dije, abrazándola fuerte. Después de hoy, todo va a cambiar. Sonrió, sin entender el verdadero significado de mis palabras. Sí, serás la señora Morrison. Nuestra hija se casó con una familia tan respetada. Me miré al espejo una última vez antes de ir a la iglesia. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila, serena, lista. No parecía una víctima ni un objetivo. Parecía alguien que estaba a punto de tomar las riendas de su propia historia. También tuve que controlar a mis padres, que cada día estaban más entusiasmados con la boda. Habían invitado a familiares de California y Nueva York, gastando dinero que realmente no tenían en viajes y alojamiento. Hablaban constantemente de lo orgullosos que estaban de que me casara con una familia tan exitosa. En lugar de advertirles directamente, les hice sugerencias sutiles sobre cómo proteger nuestro patrimonio. Convencí a mi padre de reunirse con un abogado especializado en planificación patrimonial, supuestamente para hablar sobre qué pasará con el restaurante cuando tengamos nietos. El abogado nos ayudó a establecer un fideicomiso familiar que protegería al restaurante de acreedores o demandas contra familiares. También trabajé con mi contador para reestructurar mis finanzas personales. Trasladé la mayoría de mis ahorros a nuevas cuentas en otro banco y creé cuentas comerciales separadas, a las que solo se les pediría mi autorización para acceder. Y lo más importante, empecé a documentarlo todo. Con mi teléfono, grabé conversaciones con la familia Morrison donde hablaban de sus planes. También contacté con un amigo abogado de la universidad que me ayudó a entender exactamente qué pruebas necesitaba para construir un caso sólido. Las últimas semanas antes de la boda fueron surrealistas. Jake apenas dormía, visiblemente aterrorizado por lo que sucedería si no podía acceder a mi dinero para pagar sus deudas. Patricia daba señales cada vez más obvias de lo emocionada que estaba de darme la bienvenida financieramente a la familia. Amanda ya hablaba de oportunidades de inversión que Jake y yo deberíamos considerar para nuestros activos combinados. Mientras tanto, yo coordinaba mis pruebas, consultaba con expertos legales y me preparaba para lo que sabía que sería el evento más importante de mi vida. Tuve una oportunidad de exponerlos por completo, y si fallaba, mi familia y yo estaríamos en grave peligro. Más importante aún, comencé a hacer algunos cambios en mi situación financiera. Trasladé la mayor parte de mi dinero a una nueva cuenta en otro banco, una a la que Jake no podía acceder. Hice que mis padres transfirieran la escritura del restaurante a un fideicomiso familiar que protegíamos de cualquier reclamación. Consulté con un amigo abogado de la universidad, quien me ayudó a entender exactamente qué protecciones legales necesitaba. Pero la parte más crucial de mi plan requería habilidades interpretativas que desconocía. Necesitaba hacerles creer que yo era exactamente la mujer ingenua y confiada que creían. Seguí sonriendo ante los halagos ambiguos de Patricia. Me reí de los comentarios mordaces de Amanda. Dejé que Jake siguiera siendo distante y frío, fingiendo no darse cuenta. Y empecé a insinuar que quería tener un bebé justo después de la boda y lo emocionada que estaba de formar parte de su familia económicamente. La noche antes de la boda, Jake vino a mi apartamento. Parecía nervioso, casi culpable, y por un momento pensé que lo confesaría todo. En cambio, me preguntó si estaba segura de querer participar en la boda. Claro. Dije, tomando sus manos en mi mente. Qué ganas de ser la señora Morrison.
Qué ganas de empezar nuestra vida juntos y sentir por fin que tengo una familia de verdad. Parecía aliviado y me dio un beso de buenas noches. Ahora me pregunto si estaba reconsiderando su plan, pero ya era demasiado tarde. El día de la boda era brillante y despejado. Me preparé en casa de mis padres, rodeada de mis damas de honor, la mayoría de las cuales eran más cercanas a Amanda que a mí, pero quería encajar en el círculo social de Jake. Mis padres no paraban de decirme lo orgullosos que estaban, que este matrimonio aseguraría el futuro de nuestra familia. Ojalá supieran cuánta razón tenían, pero no de la forma en que creían. La ceremonia se celebró en la Catedral de Santa María, la iglesia más prestigiosa de la ciudad. Patricia había insistido, por supuesto. Mientras caminaba por la isla con mi vestido restaurado, vi a los 300 invitados voltearse a verme. El lado Morrison de la iglesia estaba lleno de amigos, socios y círculo social. Mi grupo era más pequeño, algunos parientes, amigos de la familia y compañeros de trabajo, pero rebosaban de orgullo. Jake lucía guapo con su smoking, de pie en el altar con el padrino de su padre. Patricia estaba sentada en primera fila con un vestido color crema que, sin duda, era demasiado blanco para la etiqueta, cuando yo ya había desistido de discutir con ella por detalles como ese. Amanda se sentó a su lado, con aire de satisfacción. La ceremonia comenzó maravillosamente. El padre Rodríguez habló sobre el matrimonio como un vínculo sagrado basado en la confianza y la honestidad. Casi me río de la ironía. Cuando llegó el momento de los votos, Jake fue el primero. Habló de amor, compromiso y construir un futuro juntos. Sus palabras fueron bonitas, pero pude verlas en su frente y en el ligero temblor de sus manos. Entonces me tocó a mí. Había preparado unos votos especiales que no le conté a nadie, ni siquiera a Jake. Di un paso al frente, miré a la congregación y comencé a hablar. Jake, dije, y mi voz se oyó con claridad por toda la iglesia. Cuando te conocí, pensé que había encontrado todo lo que siempre había soñado. Un esposo amoroso, una familia acogedora y un futuro lleno de posibilidades. Hice una pausa y le sonreí, viendo que sus hombros se relajaban un poco. He aprendido muchísimo sobre lo que significa ser parte de la familia Morrison. Sobre la lealtad, la confianza y la importancia de la honestidad en un matrimonio. Fue entonces cuando Amanda se puso de pie. Esperaba algo así. Patricia le había estado susurrando con urgencia durante la ceremonia, y pude ver cómo ambas se alteraban mientras yo hablaba. Creo que lleva algo en el vientre, anunció Amanda en voz alta, y su voz resonó por toda la catedral. La congregación se quedó sin aliento y se giró para mirarla. Los rumores resonaron entre los bancos. Me quedé allí tranquilamente, manteniendo mis votos, y esperé. Patricia se puso de pie junto a Jake enseguida y, antes de que nadie pudiera reaccionar, me agarró con tanta fuerza a la cara que tropecé y caí de rodillas en los escalones del altar. El sonido resonó por la iglesia como un disparo. «¡Maldita sí!», gritó. «¿Cómo te atreves a intentar atrapar a mi hijo?». Jake, en lugar de ayudarme a levantarme o defenderme, me miró con asco y me escupió en la cara. «Mamá, gracias». Estaba a punto de arruinar mi vida por alguien que pudiera cerrar las piernas. La congregación era un caos. La gente se ponía de pie, jadeando, intentando comprender qué estaba pasando. Pero pude ver a mis padres en la tercera fila, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. «Desde ahora, cuando estés muerto para nosotros», gritó mi padre con un acento cargado de emoción. «Cuando has traído una vergüenza a nuestra familia». Mi madre asintió vigorosamente. «Te repudiamos. Fuera de nuestra vista». 300 invitados se quedaron atónitos y susurrando. Algunos empezaban a marcharse, visiblemente incómodos con la escena. Amanda parecía triunfante. Patricia seguía de pie junto a mí, como si fuera a golpearme de nuevo. Jake negaba con la cabeza con disgusto. Y entonces sonreí. Me puse de pie lentamente, limpiándome la mancha de Jake de la mejilla con el dorso de la mano. Me alicé el vestido de novia y miré a la multitud con total calma. «He estado esperando a que finalmente les dijeras la verdad a todos», dije, y mi voz se oyó con claridad en la iglesia, repentinamente silenciosa. Vi como el rostro de Patricia palidecía. Jake se quedó boquiabierto. Amanda dejó de parecer triunfante y empezó a parecer confundida. «La verdad», continué, girándome para dirigirme a toda la congregación, «es que no estoy embarazada. Nunca he estado embarazada, pero sí he llevado algo». Busqué en mi ramo, donde lo escondí en un pequeño sobrecerrado con una cinta entre las flores. «He llevado pruebas». El padre Rodríguez parecía completamente desconcertado, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. Algunos invitados volvieron a sentarse, presintiendo que había algo más en esta historia. «Verán», dije, abriendo el sobre y sacando documentos, «hace 6 semanas descubrí que mi amado prometido tiene deudas de juego que suman más de $150,000. Descubrí que su exitosa carrera, en realidad, está financiada completamente por sus padres. Y descubrí que todo este matrimonio fue planeado para acceder a mis cuentas bancarias conjuntas y presionar al restaurante de mi familia para que ayudara a pagar esas deudas». La iglesia estalló en murmullos. Mostré los extractos bancarios y los documentos legales para que todos pudieran verlos.
Patricia Morrison contrató a un investigador privado para que investigara las finanzas de mi familia. Tiene información detallada sobre cada cuenta que tenemos, cada activo que poseemos y un plan específico para usar nuestro matrimonio para resolver los problemas financieros de Jake. Patricia intentó hablar, pero levanté la mano. No he terminado. Jake, ¿quieres contarles a todos sobre los hombres que fueron a tu apartamento el martes por la noche? Esos con caras serias que te dieron 2 semanas para reunir $50,000 o enfrentar las consecuencias. Jake palideció por completo. Podía ver el sudor correr por su frente. O quizás, Amanda, ¿te gustaría explicarle a tu esposo, el Dr. Peterson, por qué has estado ayudando a tu madre y a tu hermano a planear estafar a mi familia? El Dr. Peterson se levantó de su banco, mirando a su esposa con confusión y rabia. Y Patricia, dije, volviéndome hacia mi futura suegra, ¿quieres contarle a todos sobre las empresas fantasma que creaste para ocultar activos a Hacienda? Porque yo también encontré esos registros. La iglesia estaba en completo silencio, salvo por la respiración agitada de Patricia. Pero mi descubrimiento favorito, continué, fue la conversación que grabé en mi teléfono hace 2 noches cuando Jake vino a mi apartamento. Saqué mi teléfono y le di al play. La voz de Jake llenó la iglesia a través del sistema de sonido que el padre Rodríguez había instalado para la ceremonia. Seba es tan tonta que no tiene ni idea de lo que estamos planeando. Una vez casados, podemos vaciar sus cuentas en un mes. Sus padres cederán la escritura del restaurante si les decimos que es para oportunidades de inversión. Confía plenamente en nosotros. Y luego está la voz de Patricia, y si se pone difícil, siempre podemos alegar que era inestable. ¿Quién le va a creer a una chica asiática histérica antes que a la familia Morrison? La grabación continuó varios minutos más, detallando todo su plan para usarme a mí y a mi familia. Al terminar, el silencio en la iglesia era ensordecedor. Miré a la congregación y vi rostros llenos de asombro, disgusto y rabia, pero ya nada de eso iba dirigido a mí. Ya ven, dije, doblando cuidadosamente los documentos y guardándolos en el sobre, cuando Amanda anunció que yo llevaba algo, tenía toda la razón. He estado llevando la verdad. Y ahora todos saben qué clase de personas son realmente los Morrison. Jake intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Sara, por favor, déjame explicarte, Jake, cómo planeas robarle a mi familia. Cómo ibas a usarme para pagar tus deudas de juego. Cómo creías que era demasiado estúpida para darme cuenta. Patricia por fin recuperó la voz. Maldita sea, no puedes probar nada de esto. De hecho, dije con una dulce sonrisa, sí puedo. Porque ya le he dado copias de todo a la División de Delitos Financieros de la FBI. El agente Martínez estará muy interesado en esas empresas fantasma que creaste, Patricia. Y el IRS ha sido notificado sobre la evasión fiscal. Jake, ¿esos hombres a quienes les debes dinero? Quizás quieran saber que has estado usando el dinero de sus préstamos para pagar membresías en clubes de campo en lugar de pagar las cuotas. La iglesia se sumió en el caos. La gente se ponía de pie, gritaba, intentando irse. Amanda le gritaba a su madre. El Dr. Peterson arrastraba a su esposa hacia la salida. Mis padres, que acababan de repudiarme, me miraban con asombro al darse cuenta de que los había salvado de la ruina. Pero aún no había terminado. Hay una cosa más, grité, y mi voz fue lo suficientemente fuerte como para calmar un poco el caos. Jake, quizás deberías revisar tus tarjetas de crédito. La semana pasada borré mi nombre de todas las cuentas compartidas. Why, Patricia, debes saber que ya transferí mi dinero a cuentas a las que no puedes acceder. La escritura del restaurante se transfirió a un fideicomiso familiar que la protege de cualquier reclamación. Tu plan fracasó incluso antes de que empezara el día. Jake se abalanzó sobre mí, con el rostro desencajado por la ira, pero el padre Rodríguez y varios invitados a la boda se interpusieron entre nosotros. Ya basta, dijo el sacerdote con firmeza. Esta ceremonia ha terminado. La seguridad de la iglesia llegó entonces, aunque los Rodríguez los habían llamado cuando la situación se volvió caótica. Escoltaron a la familia Morrison mientras Patricia gritaba amenazas y Jake profería obscenidades que definitivamente no eran apropiadas para un ambiente de iglesia. Al vaciarse la iglesia, mis padres se acercaron lentamente a mí. La cara de mi padre estaba llena de vergüenza. Seba, dijo en voz baja, lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Lo sé, papá, dije, mientras los casaba a ambos. Por eso no pude decírtelo antes. Necesitaba que todos vieran quiénes eran en realidad. Mi venerable Jessica, que había permanecido en silencio durante todo el evento, finalmente habló. Sara, eso fue lo más brutal que he visto en mi vida. Salí por primera vez ese día. Gracias, Jess. ¿Quieres ayudarme a salir de esta situación? Tengo el presentimiento de que mi luna de miel será un viaje en solitario. El desenlace fue incluso más satisfactorio que el día de la boda. La historia corrió como la pólvora por nuestro pequeño pueblo. En 48 horas, todos en Millfield sabían exactamente qué clase de personas eran los Morrison. Los cargos de Patricia en la organización benéfica fueron revocados cuando la organización descubrió irregularidades financieras. El club de campo expulsó a toda la familia. La licencia de bienes raíces de Jake fue suspendida en espera de una investigación.
Durante los meses siguientes, las investigaciones revelaron años de fraude financiero, evasión fiscal y lavado de dinero. Patricia fue finalmente condenada a 2 años de prisión. Jake recibió 18 meses y tuvo que devolver más de $200,000 en concepto de indemnización. Amanda perdió la custodia de sus hijos cuando se descubrieron sus fraudes de seguros durante el proceso de divorcio. El Dr. Peterson se divorció de Amanda y obtuvo la custodia total de sus hijos. 6 meses después, me envió una tarjeta de agradecimiento, diciendo que lo había salvado de años de estar casado con un delincuente sin saberlo. Las deudas de juego eran otra historia. Cuando Jake no pudo pagar, unas personas muy desagradables fueron a buscarlo. Terminó yéndose de la ciudad y mudándose a otro estado. Lo último que supe es que trabajaba en varios empleos y aún saldaba sus deudas. Mis padres estaban tan agradecidos de que protegiera el patrimonio familiar que usaron algunos de sus ahorros para ayudarme a fundar mi propia firma de contabilidad forense, especializada en ayudar a quienes sospechan que sus cónyuges o socios comerciales cometen fraude financiero. Fraude financiero. El negocio ha tenido un éxito increíble. Al parecer, hay mucha gente que necesita ayuda para descubrir el engaño financiero en su vida personal. He ayudado a docenas de clientes a descubrir activos ocultos, deudas secretas y esquemas fraudulentos. Mi experiencia leyendo entre líneas documentos financieros me ha convertido en uno de los contadores forenses más solicitados de la región. Nunca hice el viaje de luna de miel, pero sí me tomé unas vacaciones de 3 semanas en Italia después de la sentencia de Patricia. Pasé mis días recorriendo museos, comiendo comida increíble y durmiendo plácidamente por primera vez en años. Nadie intentaba manipularme, usarme ni robarme. Fue maravilloso. 2 años después, soy realmente feliz. Tengo mi propio negocio, compré una casa preciosa sin ayuda de nadie y he aprendido a confiar en mi instinto cuando algo no va bien en una relación. Llevo unos 6 meses saliendo con alguien nuevo, se llama Mako y es profesor en la escuela primaria local. Es amable, honesto, y cuando le conté la historia de mi boda, su única respuesta fue recordarme que nunca intentara engañarme. El resultado más inesperado de toda la situación fue mi relación con mis padres. Ver lo cerca que estuvieron de perderlo todo por querer que me casara con una buena familia les hizo darse cuenta de que me habían estado presionando por las razones equivocadas. Ahora estamos más unidos que nunca, y están increíblemente orgullosos del negocio que construí. Mi madre todavía habla de mis nietos de vez en cuando, pero ahora dice que quiere que encuentre a alguien que me merezca, no a alguien que parezca bien en el papel. Mi padre se ha convertido en uno de mis mayores defensores, contándole a todo el que quiera oírlo como su hija burló a toda una familia de estafadores. Todavía vivo en Millfield y sigo viendo a la gente que estuvo en mi boda ese día. La mayoría me trata como a una celebridad local. Soy la mujer que desenmascaró a la familia Morrison y salvó a docenas de otras familias de ser estafadas. Algunos me llaman la guerrera del día de la boda o la novia vengadora, títulos que se cultivan para aceptarlos. El padre Rodríguez todavía me pide que hable con parejas comprometidas sobre la importancia de la honestidad y el matrimonio. Siempre acepto, porque creo que mi historia ilustra a la perfección por qué es necesario conocer de verdad a alguien antes de prometerle pasar la vida con él. Me han preguntado si alguna vez me arrepiento de no haber manejado la situación en privado, si creo que avergonzarlos frente a 300 personas fue demasiado duro. Mi respuesta siempre es la misma. Planeaban arruinar económicamente a mi familia y pensaron que era demasiado estúpido para detenerlos. Me mostraron exactamente quiénes eran, así que se los mostré a todos los demás. A veces me preguntan si estoy resentida por el amor o si Oliver vuelve a confiar en alguien. La verdad es que toda esta experiencia me enseñó que el amor sin respeto no vale nada. Jake nunca me respetó, me veía como una víctima, un blanco, una solución a sus problemas. El amor verdadero requiere ver a alguien como un igual, como alguien cuyo bienestar importa tanto como el tuyo. Mako me respeta. Me pregunta mi opinión, me escucha cuando hablo y nunca me ha sugerido que cambie nada de mí para facilitarle la vida. Cuando le conté sobre mis problemas de confianza, no se puso a la defensiva ni intentó apresurarme. Simplemente dijo que se ganaría mi confianza poco a poco, y eso es precisamente lo que ha estado haciendo. Ya no soy la misma joven ingenua que se fue hace 2 años pensando que pertenecer a la familia correcta resolvería todos mis problemas. He aprendido que la única persona con la que realmente puedes contar es contigo misma, y esa es una revelación muy poderosa. El día de mi boda no terminó convirtiéndome en la señora Morrison, pero sí me convirtió en alguien más fuerte, inteligente y autosuficiente de lo que jamás imaginé. Al final, fue el mejor regalo de bodas que pude haberme dado, saber que no necesito la aprobación de nadie para ser valiosa. Y si Jake Moesen alguna vez sale de la protección de testigos y piensa en buscarme, descubrirá que ya no soy la joven crédula a la que intentó estafar. Soy Sea Chen, empresaria exitosa, experta en fraude financiero y la mujer que convirtió su peor día en su mayor victoria. Algunos dirán que la venganza se sirve fría, pero no estoy de acuerdo. A veces la venganza se sirve mejor caliente, fresca y frente a 300 testigos en lo que se suponía sería el día más feliz de tu vida. Créeme,
La expresión de sus rostros valió cada segundo de la humillación que me hicieron pasar. Y saber que salvé a mi familia, a mí mismo y probablemente a docenas de personas más de sus planes, eso vale más que cualquier matrimonio. La verdad realmente me liberó y los envió a prisión, donde pertenecían.